y que cada capa tiene cierta cantidad de energía, ¿no? Y muchos libros de texto, incluso clases de química de preuniversitaria, pues se quedan aquí. Sin embargo, hay una particularidad que tienen estos electrones y es que no están en un espacio geográfico determinado de manera sencilla, sino que están distribuidos en cierta región, la cual tiene cierta densidad, en la cual en cualquier punto dentro de esa región uno puede encontrar el electrón si es que uno quiere encontrarlo. Sin embargo, si uno no lo está buscando, puede estar en cualquiera de esos lugares. Y el efecto físico que tiene esta particularidad es que es como si el electrón estuviera en todos estos lugares a la vez. Es como si fuera una sopa desparramada en la cual pues ya no tenemos un electrón puntual, sino que tenemos un electrón que se comporta más como una onda que está localizada dentro de este espacio conocido como orbital. Orbital. Pero hay varios tipos de orbitales con diferentes formas. Los más sencillos son los llamados orbitales S. Orbitales S. Estos orbitales S tienen forma de una esfera. Esta esfera va a contener toda la distribución electrónica, toda la distribución de esta carga negativa del electrón. Y pues va a estar deslocalizado dentro de esa zona. No hay un punto específico en el que vaya a haber un electrón, sino que está en todos lados a la vez. Ahora de nuevo el orbital P, los orbitales de tipo P, orbitales P, tienen forma como de cacahuate. Tienen otra particularidad adicional, que se puede explicar con un gráfico de algo llamado función de onda. Ahora, voy a explicar brevemente qué es la función de onda. Eh, Estas representaciones aquí pues están en un pizarrón, pero se pueden hacer de manera tridimensional. Como les digo, son de forma de esfera y este pues de forma de un cacahuate, ¿no? Pero bueno, estas representaciones tridimensionales en realidad vienen de una ecuación matemática conocida como la función de onda, o más bien de la potencia pues cuadrada, la potencia 2 de la función de onda que se representa con la letra griega psi. Ahora, esta función de onda, que es una función matemática, uno utiliza ciertos datos que se relacionan con la posición, por ejemplo, que estamos evaluando. Digamos, yo tengo aquí un, un espacio bidimensional, es un plano. Yo quiero averiguar el valor de la función de onda aquí. Ah, pues pongo las coordenadas, ¿no? Pongo cuánto vale X y cuánto vale Y. Y me va a decir, es una ecuación matemática en la que, digamos, voy a poner una sencilla, ¿no? X entre 2 más Y, lo que sea que me dé. Es un ejemplo de esta función de onda, ¿no? Entonces yo voy a averiguar el valor que me da la función de onda en ese punto. Y voy a hacerlo para cada puntito en el sistema. Y eso eventualmente me va a dar la distribución que tiene el electrón en un espacio. En este caso sería bidimensional, pero uno lo hace para un espacio tridimensional en la vida real. Ahora, una vez teniendo estos valores para cada punto en el espacio, rodeando un átomo, pues uno va a tener acceso a este tipo de representación tridimensional. Sin embargo, uno puede basarse en ciertos ámbitos. Por ejemplo, si uno evalúa la función de onda, más bien, voy a decir la función de onda en cuanto al radio, la distancia del núcleo a donde se esté evaluando la presencia de electrones. Entonces, podemos graficarla para cada tipo de orbital. En particular, los orbitales 1s, que son los más bajos en energía, tienen una distribución que, si no mal recuerdo,
tiene más o menos esta forma. De hecho, las podemos buscar para verlas de manera más adecuada. Serían estas. Dibujé otra función aquí. Es parecida, pero no encuentro otros parámetros que no comentaremos, no nos interesan tanto. Bueno, entonces tenemos esta función. Lo que esta función nos dice es que conforme nos vamos alejando del centro del átomo, aquí sería cero de distancia al núcleo. Digamos, acá sería una cantidad arbitraria, acá otra cantidad, etcétera, ¿no? Hacia arriba se representa la función de onda, el valor de la función de onda. Bueno, si uno saca el cuadrado de la función de onda, nos está diciendo, o sea, el cuadrado de este valor que tenemos aquí en esta gráfica, nos dice directamente cuál es la probabilidad de tener al electrón ahí. O ya en palabras de la mecánica un poco más apegada a lo que se estudia, sería como decir, ah, qué tanta presencia del electrón hay ahí, ¿no? Más que probabilidad de encontrarlo ahí. Ahora, suena muy loco, pero así es como funcionan los átomos. Bueno, ¿para qué es lo que ocurre? Resulta que los átomos, cuando forman compuestos químicos, no colocan sus electrones en este tipo de distribuciones que son, de hecho, pues bastante aproximadas. Uno tiene ciertas limitaciones a la hora de calcular la forma de estos orbitales, que se vuelven muy complicados de calcular cuando uno tiene átomos con incluso dos electrones. Y se complican aún más cuando tenemos muchos átomos, como en el caso de una molécula. Sin embargo, parece ser, o parecía ser para las personas que descubrieron esto, que cuando uno tiene ciertos átomos, estos orbitales, que de hecho hay más tipos, pero ahorita solo nos interesan los que son de tipo S y los de tipo P, aparenta ser que se combinan, se hacen orbitales híbridos. Ahora, ¿cómo hacen esto? Voy a volver a retomar un poco la parte de la función de onda. Había comentado brevemente, pero es importante volver a repetirlo, que el valor que se relaciona directamente con la densidad del electrón ahí, qué tanta presencia del electrón tenemos ahí, sería el cuadrado, y eso es muy importante, porque significa que la función de onda puede tener valores negativos, es decir, yo puedo tener una función de onda con esta forma, y el cuadrado de esa misma función de onda va a tener una forma un poco más parecida a esto. Recordemos que el cuadrado de un número negativo es positivo. Ahora, uno diría, ah, pues entonces uno no puede tener valores negativos, que me importa. Pues bueno, de hecho parece que este como origen, que puede ser negativo o positivo a pesar de que ya en el valor final sea todo positivo, tiene una influencia sobre cómo se combinan estos orbitales. Bueno, si uno hace una representación de un orbital S, cuyo origen de la función de onda al cuadrado es positiva, y uno lo combina con un orbital P que tiene dos partes. Esto no se los había mencionado, pero tiene dos partes. Una de ellas tiene origen positivo, es decir, la función de onda es positiva y cuando se pasa al cuadrado sigue siendo positiva. Y el otro lóbulo o la otra parte tiene origen negativo. Ya como función de onda al cuadrado tiene un valor positivo, pero como función de onda básica tiene un valor negativo. Lo que ocurre es que se suman estos orbitales, se restan. Es algo llamado combinación lineal. Es un poco más fundamental que lo que podría explicar en esta clase, pero uno suma y uno resta estos orbitales. Ahora, ¿cómo se ve esto cuando uno hace esta combinación lineal de orbitales? Uno tiene un orbital S y uno lo combina con uno P.
Pues bueno, resulta que hay ciertos tipos de interferencias. Si uno combina una parte positiva con otra positiva, pues el efecto va a ser mayor, va a como crecer el orbital o va a haber más densidad electrónica en ese lugar. Pero, ¿qué pasa si se contradice? Si uno está poniéndole positivo a negativo y uno los está juntando, pues lo que va a pasar es que va a ser una interferencia destructiva, va a haber menos densidad electrónica en esa zona. Y esto lo podemos ver aquí. Si yo sumo estos dos orbitales para combinarlos, yo voy a tener una interferencia positiva o más bien constructiva en esta parte, pero voy a tener una interferencia destructiva en esta otra. Entonces, ¿cómo se ve esto ya en el orbital combinado? Pues tenemos un lóbulo grande y un lóbulo chiquito. Esto es lo que nos deja una estructura, o más bien un orbital al que reconocemos como SP. Ahora, una cosa particular de los orbitales, ya sea que estén híbridos, que es lo que se usa en teoría de enlace de valencia, o en una teoría un poco más contemporánea y moderna que todavía se usa mucho, que es la teoría de orbitales moleculares, es que uno tiene que juntar los orbitales de manera tal que uno acabe con el mismo número de orbitales con los que empezó. Uno no puede destruir orbitales en el proceso, ni puedes aparecerlos de la nada, ¿no? Como estamos utilizando dos orbitales y los estamos juntando, esos dos orbitales como que dejan de existir, pero ahora existen otros dos en esa misma cantidad, son otros dos, no nos va a dejar tres orbitales después de este proceso de hibridación, que es un proceso matemático, es algo que usamos para explicar cómo se comportan, no es que el átomo sea una calculadora y está haciendo todo esto, ¿no? O quién sabe. La verdad es que no sabemos mucho del fundamento de por qué pasa esto, solo sabemos cómo pasa, más bien cuál es el efecto de cómo pasa. Ahora, si restamos este otro orbital P a ese orbital S en la combinación de aquí abajo, esta combinación sería mediante una resta. Ahora, esta resta lo que va a hacer es invertir el signo de estos lóbulos. Entonces, en lugar de ser una resta de esa manera, lo podemos ver como si fuera una suma de lo inverso. En lugar de tener al más arriba, vamos a tener al signo menos arriba y el signo más abajo. Ahora, si hacemos la suma de orbitales, bajo el mismo principio de que hay interferencia destructiva y constructiva, vamos a acabar con un orbital así, que sería el otro orbital SP. Esto nos explica, pues teníamos un orbital S al principio y teníamos otro orbital P. Combinamos esos dos orbitales y nos va a dar dos orbitales SP, que son distintos. De hecho, si se fijan, son opuestos. Ahora, hmm, ¿cómo se ve esto cuando ocurre con más orbitales? Estos orbitales S y P se pueden hibridizar de distintas maneras. Una de estas, que es la SP, ya la vimos. La otra, la cual tenemos un orbital S y dos orbitales P, los podemos combinar para formar tres orbitales, llamamos SP2, los cuales tienen estas formas. Ahí. Bueno, ahí los puse separados de sí mismos, pero recordemos que el núcleo del átomo estaría en esta posición para cada caso. Si los juntáramos encima como estarían físicamente, uno tendría aquí el núcleo del átomo y aquí tendría un orbital sp2, acá tendría otro orbital sp2 y acá tendría otro orbital sp2. Forman algo parecido a un triángulo. Ahora, ¿cómo se ve con tres orbitales p? A esto nos da tres orbitales sp2. Ahora, cuando pasa con tres orbitales p, nos forma cuatro orbitales sp3.
cuatro orbitales porque estamos juntando uno s con tres p, entonces nos tiene que dejar cuatro orbitales híbridos al final de este proceso matemático. Este, el cual pues vendría siendo cuatro orbitales sp3. Tendrían más o menos esta forma. Voy a hacer un poco más de zoom, así se ve más grueso el lápiz. Vamos a tener uno en el plano del pizarrón. Pegado a este vamos a tener otro en el plano del pizarrón también. Pero vamos a tener dos orbitales sp3 que están saliendo del plano. Uno se acerca hacia nosotros y otro se retira, más bien se aleja de nosotros. Voy a hacer el que se acerca a nosotros un poco más grande en la representación, y el otro, el que se aleja, lo va a hacer un poco más chico. Ahora, ¿qué forma tridimensional tendría esto? Pues tiene forma de un tetraedro, de una pirámide de base triangular, en otras palabras. Son como cuatro triángulos formando este tipo de cuerpo geométrico. Ahora, P3. ¿Qué es lo que pasa cuando quedan orbitales que no se hayan hibridizado? Bueno, recordemos que, de acuerdo justamente al principio de Bohr y también a los principios que nacen de los números cuánticos, que espero que ya hayan visto, uno tiene un orbital 1s, en el cual caben dos electrones, ¿no? También uno tiene un orbital 2s, en el cual igual caben dos electrones. Luego uno tiene tres orbitales que son en el nivel 2 y son de tipo p. Estos son orbitales 2p, son tres orbitales, en total tres orbitales 2p. Uno se llama px, otro se llama py y otro se llama pz. En cada orbital caben dos electrones en total. En todos esos orbitales p caben seis electrones. Bueno, como tenemos en total en este segundo nivel, que sería, al menos en el caso del carbón y otros elementos, pues los orbitales de valencia o los orbitales en los que estarían los electrones de valencia, estos son los que se van a estar combinando para formar enlaces químicos. Estos orbitales p, pues puede variar cuánto se usan para hacer estos orbitales híbridos. En los orbitales sp se usa solo un orbital p. En los sp2 se usan dos. En los sp3 se usan tres. Ahora, pueden quedar sobrando orbitales, recordando que son pues un orbital s y como dije 3p, pueden combinar para hacer el sp, pero quedarían sobrando estos 2p. De hecho, nos da dos orbitales sp, ¿no? Ahora, si se forma un orbital, o más bien tres orbitales sp3, perdón, sp2, nos va a dejar de sobra un orbital p. Y ya en el caso de que se hagan orbitales híbridos sp3, pues ya no queda sobrando ningún orbital p de ese nivel al menos. Nos da cuatro orbitales sp3. ¿Qué pasa con estos orbitales que sobran? Pues bueno, permanecen en el átomo, siguen existiendo, no es que ya no se usen. Hay moléculas en las cuales no se usan, por ejemplo, los compuestos de boro. Hay algunos compuestos en los que quedan los orbitales p vacíos, es un ejemplo. Pero al menos en el caso del carbón, el tema principal de la química orgánica, pues quedarían estos orbitales también con electrones o haciendo algún tipo de cosa interesante. Vamos a verlo. Bueno, ahora entendemos que vamos a tener un núcleo atómico y vamos a tenerlos rodeados de orbitales, ya sea que sean atómicos, como pueden ser los orbitales S o los orbitales P, o los D o los F, que ya son de átomos un poco más grandes, o pueden ser también híbridos y atómicos en caso de que hayan sobrado. Volviendo a lo que les comenté al principio, tiene que haber electrones en medio.
Ahora sabemos que estos no están puntuales y eso mismo se los dije. ¿Cómo es que están estos electrones físicamente entre los dos núcleos? Pues va a estar en forma como de un orbital. Va a haber densidad electrónica, va a haber presencia de electrones ahí que va a estar haciendo el enlace. Ahora, ¿cómo se explica esta densidad electrónica internuclear, esta densidad electrónica que hay entre los dos núcleos, con la teoría de enlace de valencia y con la hibridación? Pues bastante sencillo. Se dice que estos orbitales atómicos o híbridos se traslapan, quedan en la misma ubicación espacial, que es lo que propicia que haya mucha densidad electrónica y que haya muchos electrones que estén atrayendo a estos dos núcleos y formando un enlace. ¿Cómo se vería esto en una molécula muy sencilla, la molécula más sencilla que existe, la molécula de hidrógeno? El hidrógeno no forma hibridación de orbitales atómicos, hace sus enlaces, al menos por la perspectiva de esta teoría, utilizando solamente sus orbitales atómicos, sus orbitales 1s. Tenemos el orbital 1s de este hidrógeno, tenemos el orbital 1s de este hidrógeno. Hay un traslape de orbitales en esta zona que hace que haya muchos electrones ahí y eso va a estabilizar el enlace. ¿Cómo se ve esto? En un enlace, por ejemplo, un hidrógeno. Pues bueno, depende de la hibridación del átomo de carbono. El carbono pues puede tomar estas hibridaciones que hemos comentado, las hibridaciones sp, sp2 o sp3. Vamos a hacerlo por cuestión de facilitarnos la vida con orbitales sp. Tenemos un orbital sp aquí. Recordando, el orbital sp3 tiene más o menos esta forma, tiene un lóbulo grande y un lóbulo pequeño. En muchos libros de química orgánica se enseña de esta manera, pero también se hace el comentario de que para enseñarlo, muchas veces se omite el lóbulo pequeño y nada más explican los enlaces utilizando el lóbulo grande. Sin embargo, el lóbulo pequeño sigue estando ahí y sí tiene ciertas particularidades interesantes, por ejemplo, en reacciones químicas. Hay una reacción química que se llama sustitución nucleofílica bimolecular, en la cual ese pequeño lóbulo juega un papel importante. Pero bueno, voy a poner nada más un lóbulo. Este sería un orbital sp y este sería un orbital sp. El otro orbital sp, recordemos que se formaron dos. Ahora tenemos adicional a esos dos orbitales sp, dos orbitales p que sobraron. Pues este orbital p está perpendicular, está ortogonal a la línea en donde se ubican los orbitales p. Acá lo que separa este eje de este eje serían pues 90 grados. Ahora, de manera similar, el otro orbital P que nos falta está también a 90 grados de este eje y de este eje. Son perpendiculares entre sí. Estos orbitales P luego también pueden formar algunos enlaces, lo veremos pronto. Pero bueno, voy a dibujar cada orbital de un color distinto. Ahora, el hidrógeno, voy a acercarlo un poco. El hidrógeno tiene su orbital S, que forma un traslape con el orbital sp del carbono. Ahora, este orbital es lo que habilita que forme un enlace. Ahora, no todos los enlaces son creados iguales. Una evidencia muy grande de esto es qué pasa con estos orbitales p que sobran. Estos orbitales p que sobran pueden formar enlaces poco distintos a los que hemos visto por el momento. Aún no les voy a decir cuál es esa particularidad. Ahora, si yo tengo otro carbono que también tiene ese mismo tipo de hibridación sp y lo uno a este otro carbono, pues yo voy a tener
un enlace, ¿no? Por traslape de orbitales, muy sencillo. Bueno, hay algo curioso que pasa con esos orbitales P. Esos orbitales P son un poco más grandes de lo que los dibujé. Y es porque sería muy confuso ponerlos del tamaño proporcional. En realidad tienen más o menos esta forma. Como pueden ver, pues sería muy difícil de ver todo el diagrama si los hiciera de ese tamaño. Pero lo que quiero mostrar, nada más alargándolos por un momento, es que pueden formar un traslape electrónico con orbitales P vecinos, pero pueden formarlo en dos zonas distintas, recordando que todo el cacahuate es el orbital P, los dos lóbulos son de un mismo orbital. Ahí hay dos orbitales P, entonces se observan cuatro lóbulos, pero muy importante no confundirlos como cuatro orbitales, porque ese no es el caso. Son dos orbitales, cada uno con dos lóbulos, ¿no? Uno opuesto al otro. Bueno, una particularidad de este enlace que se acaba de formar, que no tiene el enlace o los enlaces que de hecho voy a poner de otro color, esos enlaces que puse en verde que se forman entre orbitales P, tienen la particularidad que si uno gira uno de esos átomos de carbono, ese enlace se deshace, se rompe. Ahora, esto es porque el enlace no está hecho sobre un eje, sobre el cual pueda rotar, como el caso de los enlaces rosados, que puse en rosa. Si uno rota uno de estos átomos o una de estas partes de la molécula, el enlace sigue siendo continuo, no se irrumpe por ningún motivo si uno rota la molécula o rota un átomo de esa molécula. Sin embargo, los enlaces que puse en color verde sí se irrumpen si uno llega a girar esta parte de la molécula. ¿Y qué efecto tiene esto? Pues esto implica que si uno quisiera girar esa parte de la molécula, uno tiene que romper el enlace. Ahora, romper el enlace implica energía química. Entonces, usualmente, salvo que esté a muy altas temperaturas, muy, muy altas temperaturas, o que haya condiciones de energía algo especiales, por ejemplo, la luz ultravioleta puede hacer esto, pues ese enlace no puede girar. Ahora, a comparación de los enlaces rosas que se hacen en un eje, los enlaces verdes se hacen en un plano. Si se dobla este plano, pues se rompe el enlace. Ahora, tienen una clasificación que varía. No sé, creo que alguien está intentando pintar en la pantalla. Espérenme. Listo. Estos enlaces tienen distintas clasificaciones justamente en base de su estructura, si están formados a lo largo de un eje o en un plano. Si están formados a lo largo de un eje, y esto significa que pueden girar de manera libre, se les considera enlaces sigma. Ahora, si están formados en un plano y no puede girar fácilmente, se considera que es un enlace pi. Estos enlaces son muy distintos entre sí. Los enlaces pi son usualmente un poco más lábiles a reaccionar, son más fáciles de romper por el hecho de que están fuera o bueno, están un poco más lejanos al eje internuclear. Están más retirados de este espacio en el cual están escudados por los núcleos de los átomos, ¿no? Entonces, alguna especie que quiera llevarse esos electrones o quiera interactuar con esos electrones, pues puede interactuar muy fácilmente con ellos, ¿no? Ahora hay otros tipos de enlace, como los enlaces delta, que son algo un poco más extraño dentro de la química, si existen y si se han reportado en moléculas reales, pero para química orgánica no son de interés. Entonces solo nos quedamos con los enlaces sigma, que tienen este símbolo de la letra sigma en griego, y los enlaces pi, que tienen forma de la letra pi. Ahora, ¿cómo se ve esto en una molécula real, no en una molécula que yo haya construido, ¿no? Vamos a poner una estructura. Vamos a tener aquí un doble enlace.
átomo triple enlace. Realmente acá una terminación así. Vamos a desarrollar un poco más esa estructura para quienes no sean tan familiares por cómo se representa. Cada rayita que se ve sería un enlace. Ahora, si yo tuviera que averiguar cuál es la hibridación de cada uno de estos átomos de carbono, ahora hay algo muy importante que se tiene que decir y es que no es el único átomo que puede hacer hibridaciones. Los átomos de, por ejemplo, oxígeno o de nitrógeno hacen también la hibridación de sus orbitales atómicos cuando están en una estructura molecular. Ahora, ya. ¿Cómo puedo hacerle para determinar la hibridación de un átomo de carbono o de oxígeno o de nitrógeno? Pero ahorita vamos a ver nada más el caso del carbono. Pues bueno, uno tiene que contar con cuántos átomos está unido. Vamos a ver el caso de este átomo de carbono. Este átomo de carbono está unido a tres distintos átomos. Ahora, el átomo de carbono, particularmente el átomo de carbono, siempre se enlaza primero por un enlace sigma. Si hay enlaces adicionales, es decir, si hay dobles enlaces o triples enlaces, el primero de esos sería un enlace sigma y los demás van a ser enlaces pi. Ahora este sería un enlace sigma, este sería sigma, pero este segundo enlace que tiene esta parte carbono-carbono, pues sí vendría siendo pi. Ahora, ¿cómo le puedo hacer para correlacionar cuántos enlaces pi tiene a la hibridación? Pues es muy sencillo. La hibridación sp3 forma cuatro enlaces sigmas distintos, al menos de que haya cargas sobre el átomo de carbono, en cuyo caso es un poco más complicado el asunto, pero no deberían de preocuparse por eso aún. Em, la hibridación sp2 forma tres enlaces sigma y un enlace pi, mientras que la hibridación sp forma dos enlaces sigma y dos enlaces pi. Ahora, si comparamos ese átomo de carbono que puse en morado o rosa, vamos a ver que es mucho más parecido a esta sp2 porque tiene tres enlaces sigma y un enlace pi. Entonces va a ser de esa hibridación. Va a ser un carbono de hibridación sp2. El 2 se pone como exponente igual al 3 en sp3. Ese es un detalle muy importante. Ahora, si vemos este otro carbono, podemos hacer lo mismo. Va a tener tres enlaces sigma y uno pi, que de hecho es el mismo enlace pi que se analizó anteriormente, ¿no? Entonces es evidente que este sería un carbono con hibridación sp2. Ahora, si vemos el tercer átomo de carbono, de izquierda a derecha, vamos a ver que este tiene dos enlaces sigma, pero también tiene dos enlaces pi. Entonces eso va a ser correspondiente a un, una hibridación de tipo sp. Igual por arriba, sp. ¿Por qué? Porque tiene dos enlaces sigma y dos enlaces pi. Ahora, ¿qué pasa con ese último átomo? Pues tiene solamente enlace sigma. Entonces sería un carbono de tipo, pero acá puse Pe, me refería a una hibridación Cp. Listo. El de arriba sería de hibridación sp3. Ahora, uno también puede ayudarse del número de enlaces que haya entre estos átomos de carbono para decir la hibridación. Comúnmente a estos dobles enlaces se les conoce como alquenos. Bueno, ese alquenos no es tal cual toda la verdad. Hay más preguntas que uno se puede hacer para discutir si algo es un alqueno o no. Este, por ejemplo, este compuesto químico
que de hecho es muy inestable, a pesar de tener un doble enlace carbono-carbono, no se comporta como un alqueno. Pero bueno, estos que tienen triples enlaces tienen la misma situación que les comenté, pero usualmente son compuestos llamados alquinos. Estos usualmente se les asigna cierta hibridación. En el caso de los alquenos, pues vendrían siendo estos dos átomos que comparten el doble enlace, pues siendo un de hibridación sp2. Y los alquinos, pues siendo de hibridación sp. Sin embargo, hay una excepción que es importante comentar si es que quieren basarse en esa particularidad para asignar la hibridación. Si algo es sp2, solo siendo un alqueno, y si algo es sp, solo siendo un alquino, porque existe este otro que usualmente no se comenta, pero existe, llamado aleno. Aleno. Estos alenos pues son dos dobles enlaces sobre un átomo de carbono. Ahora, si hacemos el mismo análisis que hicimos anteriormente, el átomo del centro pues va a tener un enlace sigma, otro enlace sigma, pero también va a tener un enlace pi y otro enlace pi. Ahora voy a desarrollar un poco más esta estructura, voy a poner los enlaces individuales con cada hidrógeno. Estos enlaces son sigma. Ahora, si yo analizo los carbonos de los extremos, es bastante evidente que pues deberían de ser sp2, sp2 y sp2. ¿Por qué? Porque tienen tres enlaces sigma y un enlace pi. Sin embargo, el carbono de en medio tiene hibridación sp con el carbono del CO2. Sí, pasa exactamente lo mismo. El CO2 tiene una estructura que es así. Ay, perdón. Estos serían pares de electrones, los cuales también están localizados sobre un orbital. Cada par de electrones pues, corresponde a un orbital. Tenemos un carbono que tiene dos enlaces sigma y dos enlaces pi, lo cual corresponde a una hibridación de tipo sp. Esta hibridación sp pues ocurre sin necesidad de que haya triples enlaces, ¿no? Entonces, por eso es importante, si es que uno hace la asociación de que si tiene triple enlace es sp3, es sp, perdón, y si uno tiene dobles enlaces es sp2, pues uno tiene que considerar que hay casos en los que esto no es así y uno tiene que ya recurrir a contar los enlaces, ¿no? Recordando que siempre que haya un enlace carbono-carbono, carbono otra cosa, a menos de que haya metales involucrados, pues va a ser primero un enlace sigma y si son varios enlaces, si son dos enlaces, pues el primero va a ser sigma y el segundo va a ser pi. Si son tres enlaces, el primero va a ser sigma y los otros dos van a ser enlaces pi. Ahora, ¿cómo funciona esta hibridación en otro tipo de átomos? Utilizando particularmente el ejemplo de la molécula de dióxido de carbono. Estos pares de electrones, como les mencioné, van a estar en orbitales. Ahora, sabemos que tiene un enlace sigma, cada oxígeno, y que también tiene un enlace pi. Ahora, ¿en qué tipo de orbital deberían de estar los pares de electrones? Resulta que la mayoría del tiempo van a estar y van a intentar estar distribuidas de la manera que se estorben lo menos posible, ya que uno se tiene que basar en otro tipo de modelo, el llamado modelo de repulsión, modelo a veces también se le llama teoría de repulsión de pares de electrones, electrones de valencia. Usualmente se abrevia con las siglas TRPEV.
Ahora, esta no es una clase sobre este tema, sin embargo, es muy básico y es muy fácil de entender. Uno puede buscarlo en línea, hay muchos videos en YouTube. Yo solo voy a discutir una de las cosas en las que se basa este modelo, esta teoría. Au, perdón, es que este, me atropellé con la silla por accidente. Este modelo básicamente lo que dice es que uno va a tener aquí el núcleo atómico y que si uno tiene electrones distribuidos, ya sean enlaces o pares de electrones, estos van a intentar apartarse lo más posibles unos de los otros. ¿Por qué? Es porque estos pares de electrones, de enlace o de no enlace, van a tener carga negativa y van a estar sufriendo cierta repulsión entre ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene múltiples enlaces? Pues tienen que estar hacia el mismo lugar, ya que estar pues, en el mismo lugar, esos pueden tener cierta fuerza de repulsión, pero van a estar siempre en el mismo lugar. Entonces se comportan como si solo fueran una ubicación electrónica. ¿Cómo ser esto? Perdón, ¿cómo ser esto? En el caso de esta molécula, es como si acá yo tuviera un ambiente electrónico y acá tuviera otro ambiente electrónico. Si yo quisiera distribuir dos objetos lo más apartados unos de los otros alrededor de una esfera, ¿cómo tendría que ponerlos? Pues tendría que ponerlos uno de un lado y otro del lado opuesto del, de la esfera, ¿no? Si lo midiera desde el centro, un ángulo, pues sería un ángulo de 180 grados, completa separación, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve esto para el átomo de oxígeno? Pues yo tengo aquí un ambiente electrónico, acá tengo otro ambiente electrónico que vendría siendo ese par de electrones, que repele al otro par de electrones y a estos electrones de enlace. Uno tiene tres ambientes. ¿Cómo se ve esto? Pues, ¿cómo le haría uno para distribuir lo más alejados posibles tres cosas alrededor de una esfera? La manera más óptima es que si yo tengo una esfera, voy a ver la esfera desde arriba, ¿no? Porque no puedo dibujar una esfera tridimensional, al menos no en un espacio plano. Yo voy a tener un electrón aquí, o más bien un ambiente de electrones, otro ambiente acá y otro ambiente acá. Uno pues vendría siendo el doble enlace, otro vendría siendo el par de electrones y el otro siendo el otro par de electrones. Ahora, esto es bastante parecido a lo que pasa con los orbitales sp2. Recordando que se forman tres orbitales sp2, cada uno alrededor del núcleo pues forma como este triangulito. Justamente se adecua muy bien a esta necesidad por distribuir los electrones lo más alejados posibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos oxígenos tienen sus pares de electrones comportándose de manera muy parecida como que un enlace sigma, porque de esa manera llegan a distribuirse de la manera óptima. Entonces, ¿cuál sería la hibridación de ese átomo de oxígeno? Pues sería una hibridación sp2, igual de este átomo de oxígeno, sp2. ¿Cómo se ve un átomo de oxígeno sp3? Pues bastante sencillo. Es un átomo de oxígeno que tiene dos enlaces sigma y dos pares de electrones. Ahora, si uno aplica el mismo principio, ahí sí uno tiene que distribuirlos alrededor de una esfera en forma de un tetraedro, de esta como pirámide triangular, ¿no? No tiene aquí la esfera, es como si yo tuviera aquí arriba un puntito, un enlace, yo tuviera acá otro enlace, yo de este lado de la esfera tuviera un par de electrones y acá atrás de la esfera tuviera el otro par de electrones, ¿no? Es difícil de representarlo en un espacio plano, como les he mencionado, pero se parece mucho a la forma de un tetraedro. Ahora, ¿cómo se ve la hibridación sp3? Es bastante parecida, tiene la forma de un tetraedro. Justamente coincide con la necesidad de distribuir la densidad electrónica de la manera más opuesta posible, la manera que más se aleje de sí mismo, ¿no? Entonces, por esto que estos átomos de oxígeno que tienen dos enlaces sigma y dos orbitales,
perdón, dos pares de electrones libres, pues tienen una hibridación de tipo sp3. ¿Cómo se vería un átomo de oxígeno con hibridación sp? Es, no es raro, más bien hay uno que otro caso. El caso más notable es el del monóxido de carbono, que tiene esta estructura de Lewis. De hecho, hay una distribución de electrones eh, que indica que el carbono tiene que tener carga negativa y el oxígeno carga positiva. Es por esto que esta molécula es muy, muy polar. Este es también este efecto es un poco contrarrestado por el hecho de que el oxígeno es un átomo un poco más electronegativo, si es que conocen ese concepto. Pero también tiene este efecto de carga formal, que es una cosa muy importante de de ciertas estructuras de Lewis, ¿no? Es muy importante que estudien bien las estructuras de Lewis, también de electronegatividad, para entender orgánica pues a mucha profundidad, ¿no? Ahora, este átomo de oxígeno tiene un enlace sigma, pero tiene dos enlaces pi. Ahora tiene dos ambientes de electrones, uno proveniente de este triple enlace y otro del par de electrones. ¿Cómo se ve esto? Si uno quisiera retirarlos, pues tendríamos estos dos ambientes de lados opuestos, que es lo que correspondería pues a una hibridación de sp. Tenemos el átomo de oxígeno, tenemos un orbital sp aquí, que es el que forma el enlace sigma, otro orbital sp acá, que es el que forma el par de electrones. Tenemos un orbital p acá, un orbital p perpendicular. Y acá el átomo de carbono también tiene esa misma situación, ¿no? Que es de hibridación sp. Igual y ahí es un poco más raro porque tenemos un par de electrones sobre un átomo de carbono, sin embargo, eso es posible. Uno tiene hibridación sp aquí, un orbital con hibridación sp acá, un orbital p aquí y otro orbital p acá, recordando que estos orbitales p en realidad son mucho más grandes de lo que lo estoy mostrando acá. Se forma un enlace pi entre este orbital. No dibujé dos enlaces pi, recordemos que así es como funcionan los orbitales p, que son muy grandes y tienen dos lóbulos. Entonces ese sería un enlace pi. Este que está perpendicular sería otro enlace pi, o sea, por las dos secciones forman cada enlace. Entonces ahí tenemos dos enlaces pi. Y finalmente tenemos este traslape que explica el enlace sigma. Ah, se me olvidó también poner este par de electrones. Esta sería la estructura, al menos con orbitales de la molécula de monóxido de carbono. Y logra explicar algunas de sus propiedades, sobre todo la distribución lineal de los electrones, ¿no? Que están principalmente en un eje, excepto por esos orbitales P. ¿Cómo se ve esto en otro átomo muy parecido, el nitrógeno? De hecho, si vemos la tabla periódica, acá tenemos el boro. El boro es un poco extraño, entonces no vamos a comentar su caso. Después del boro, el elemento que sigue vendría siendo el carbono, luego sigue el hidrógeno y finalmente, bueno, el oxígeno. Sigue el flúor, pero esos casos ya no los comentaremos aquí. Ya es el caso de la hibridación del carbono, el caso de la hibridación del oxígeno, veremos ahora el caso de la hibridación del nitrógeno. El nitrógeno usualmente forma un par de electrones. El oxígeno usualmente forma dos. Ya vimos un caso en el que no, pero en la química hay mucha variedad en las moléculas posibles, entonces por eso lo explicamos de muchas maneras y no nada más una regla de si tiene tanto y tanto es tal hibridación, ¿no? Pero bueno, el nitrógeno frecuentemente tiene tres enlaces y un par de electrones. No es una regla, es una generalización. Y dependiendo de cómo estén distribuidos esos enlaces de manera similar al oxígeno, pues vamos a poder descubrir si es de hibridación sp, sp2 o sp3. Ahora, si tiene tres enlaces sigma, usualmente debería de ser de hibridación este, sp3. Por ejemplo, la molécula de amonio.
tiene esta distribución, la cual tenemos tres enlaces sigma y este par de electrones. Ahora, la manera de mantener más alejados esos ambientes de electrones es ordenarlas en un tetraedro. Entonces, por esta razón, una geometría de SP3, aunque, pues sí, nada más, ahí tiene una particularidad un poco interesante, pero eso es más de otro tema llamado estereoquímica, en el cual se puede invertir esta pirámide, por así decirlo, pero eso no es de mucho interés, entonces no vamos a dar mayor comentario. Ahora, en el caso de los átomos de nitrógeno que tengan un doble enlace, por ejemplo, este, usualmente va a haber pues un enlace sigma para de electrones, otro enlace sigma, pero pues vamos a tener un orbital pi. Ahora también si hacemos la misma racionalización de cómo se deben de estar distribuyendo, vamos a ver que tiene que corresponder con un triángulo. Tenemos este ambiente de aquí, este ambiente de acá y este ambiente de acá. Tiene que quedar como un triángulo. Entonces, por eso este nitrógeno tendría hibridación sp2. Finalmente, los átomos de nitrógeno con hibridación sp deberían de ser, siguiendo pues como que un tipo de plan, pues aquellos que tienen eh, un triple enlace. Sin embargo, como les menciono, pues puede haber un poco más de variedad. Em, Vamos a tener esta situación en la cual tenemos dos enlaces, un enlace sigma y un par de electrones. Si vemos los dos ambientes que se formaron, el del par de electrones y el del triple enlace, pues vamos a ver que tiene que ser hibridación sp. Y bueno, esencialmente eso es lo que vendría siendo hibridación. Se puede estudiar a muchísimo mayor profundidad, sobre todo para aquellos que ya son de nivel medio, los que ya estarían concursando por la categoría Curie. En el libro de Hughie, el libro se llama Química Inorgánica. Ya sé que es un tema que estamos dando para orgánica, pero viene muy bien en este libro. Química Inorgánica. Y el autor se llama Hughie, se escribe así su nombre. Es como James y Hughie. James y Hughie. Es probablemente los libros de química inorgánica más influyentes de finales del siglo anterior, al menos. Em, ya el libro está un poco descuidado, ya no se han editado nuevas versiones, pero sigue siendo muy, muy buen libro. Ahora sí tiene un problema importante este libro y es que entra de manera un poco pesada en las matemáticas de este proceso de hibridación. Si deciden tomar el reto y son muy buenos en matemáticas, pues les recomiendo leer estos capítulos. En particular me parece que es el capítulo 2 y el capítulo 5 o el 6 dependiendo de la edición, el que trata de teoría de enlace de valencia. El capítulo 2 empieza con una introducción a lo que vendría siendo esta función de onda y cómo se relaciona con los orbitales atómicos. Y ya el capítulo 5 o 6 dependiendo de la edición, va a explicar cómo, cómo es que se hace la hibridación de estos orbitales, ¿no? La hibridación ya matemática y con todo el detalle. Ahora, si no quieren tener el problema de esta parte matemática, que al menos fue mi caso cuando yo tuve que estudiar estos temas por primera vez, viene muy bien en el libro de química orgánica, ahora sí este sí es de orgánica, del libro del autor McMurray. Este libro todavía sigue siendo muy influyente, lo siguen editando y publicando editoriales contemporáneas.
En el primer capítulo del libro se explica justamente todo esto que les di en esta clase, a mucho más detalle, ¿no? Em, Este presente, pues sí es muy importante para la química orgánica, porque estudiar las moléculas y sus estructuras, pues es uno de los ejes principales para entender la química orgánica, ¿no? En particular, el tema de las reacciones químicas, pues depende muy fuertemente de la geometría, de los detalles estructurales, de la distribución. Existen de más tipos. Un ejemplo podría ser en los orbitales sp2d o los orbitales híbridos de tipo sp3d, sp3 2d, d2, perdón. Por ejemplo, la molécula de hexafluoruro de azufre, el SF6, igual y alguno de ustedes la conoce porque es un gas muy denso. Entonces hay videos de YouTube o de redes sociales. O yo lo vi en YouTube cuando lo vi por primera vez eso, ¿no? Pero igual y alguno de ustedes lo haya visto en TikTok o en Instagram, de personas que inhalan rápidamente este gas y pues le suena muy grave la voz. Es lo opuesto a lo que hace el helio, ¿no? Y la estructura de esta molécula, pues, ya hacen que la hibridación del átomo de azufre es esta. Se juntan de manera